Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33. Mateo 6, capítulos del 31 al 33, y dice la palabra de Dios: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Aquí nos llama inmediatamente la atención cómo se reitera todas estas cosas, todas estas cosas, todas estas cosas. 3 veces dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y les recalca. Yo creo que para ellos les quedó muy claro que eran todas esas cosas que Él estaba hablando. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Y qué beberemos? Hay un problema práctico en el mundo. Nosotros todos lo experimentamos mientras estamos aquí en este mundo. Experimentamos este problema, y es el problema de las necesidades. Estamos partiendo desde una perspectiva humana. Así lo vemos naturalmente. Hay un problema, y ese es el problema de que las necesidades humanas son muchas. Es innegable que el ser humano necesita cubrir sus necesidades, que son básicas, ¿verdad?, para poder vivir. Si el hombre no toma agua, si el hombre no consume alimento, obviamente va a morir de deshidratación o va a morir de inanición. Es un hecho, es un hecho. Hay que alimentarse, hay que tomar agua, también hay que vestirse, porque a veces, como acá pasa, hace frío y la persona puede también morir congelada. Es un hecho. Esas son cosas concretas que suceden en este mundo. Ahora bien, la manera en la que el mundo aborda el problema de las necesidades es diametralmente distinta a la manera en la que lo muestra la palabra de Dios. Y aquí se genera un tremendo conflicto para el ser humano cuando se ve confrontado un poco con la palabra, y la palabra, no sé, a las personas que todavía no se han convertido, les genera un choque entre lo que le dice su propia humanidad y lo que Dios quiere de nosotros. Porque, como decíamos recién, el hombre necesita cubrir sus necesidades. Ahora, vamos a tratar de entender rápidamente, no tan en detalle, cómo ve la humanidad el tema de las necesidades y por qué es tan difícil abordarlo desde la perspectiva bíblica, y cuáles son los requisitos, por decirlo de alguna manera, para que nosotros podamos abordarlo de la manera en la que Jesús nos está diciendo, en la que la palabra nos está diciendo. Bueno, las necesidades desde una perspectiva humana son ilimitadas y son jerarquizables. Son ilimitadas debido a que, según lo que dice la psicología humana, en la medida que el hombre va cubriendo sus necesidades más básicas, van apareciendo nuevas necesidades. Por eso son ilimitadas. Nunca se acaban las necesidades. Hay una necesidad insatisfecha, la persona obviamente es movida a cubrir esa necesidad. Cuando la tiene satisfecha, viene una nueva necesidad. Son ilimitadas. Y son jerarquizables, obviamente, por el hecho de que en la medida que la persona va cubriendo sus necesidades más básicas, van surgiendo necesidades más altas, que no son tan críticas, que no son tan vitales, por decirlo así, sino que son más altas. Hay un psicólogo que se llamaba Abraham Maslow. Él es el padre de la psicología humanista, ¿cierto? Ellos ven las cosas desde una perspectiva totalmente distinta a la que la vemos nosotros. Cuando nosotros ya entendemos de la palabra, el Señor nos ha ido mostrando con mucha dificultad, quizás con
a veces con muchas situaciones complejas, el Señor ha ido abriendo nuestra mente y nos ha ido mostrando cómo realmente es la manera en la que Él quiere que nosotros vivamos la vida y que abordemos este problema de las necesidades. Porque aquí Jesús lo que estaba diciendo es a sus discípulos: no os afanéis, no estén turbados por eso, no traten de no desesperarse ni angustiarse por estas cosas, porque estas cosas son las que busca el mundo, son las que buscan los gentiles, dice la palabra, pero de alguna manera eso se traduce como las naciones, como los del mundo, los que no son del pueblo de Dios. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros podamos entender qué es lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos. Como vimos recién, Abraham Maslow, el padre de la psicología humanista, propone una escala de necesidades. Él lo grafica como las necesidades son jerarquizables y a medida que yo satisfago las necesidades más básicas, se presentan otras necesidades y nunca paramos de tener necesidades. Es que él lo grafica con una pirámide. Y en esa pirámide, él establece niveles de necesidades. Entonces, él divide esa pirámide en 5 niveles de necesidades. Y esos 5 niveles son, desde las más críticas, desde las más urgentes a las menos urgentes, son las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Las necesidades fisiológicas, yo creo que ya entendemos de qué se tratan. Son respiración, todos tenemos que respirar, alimentarnos, descansar, la actividad sexual y la homeostasis. Poder tener un equilibrio, ¿cierto?, entre, por ejemplo, cuando yo estoy en el frío, yo necesito abrigarme. Cuando yo me siento atacado, yo necesito protegerme. Cuando yo estoy muy cansado, necesito descansar. Esas son las necesidades más básicas, y luego vienen las otras. La necesidad de tener empleo, de la propiedad privada, tener una casa y saber que en esa casa yo estoy ahí y va a venir alguien y va a entrar y va a irrumpir mi privacidad, mi tranquilidad. Después las necesidades de afiliación, tener amistades, afecto, necesidades de reconocimiento, que la persona me reconozca, que las personas me respeten, que haya confianza hacia mi persona y, como el mundo busca también, éxito. Y luego, en la cúspide, en la parte más alta de las necesidades del ser humano, este psicólogo plantea que está la necesidad de la autorrealización, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad y el desarrollo personal. O sea, la persona, según lo que dice este experto humanista, no va a buscar el desarrollo personal, no va a buscar la moralidad, no va a buscar, digamos, desarrollarse como persona, como individuo dentro de una sociedad y poder, digamos, ser un aporte para la sociedad mientras él no tenga cubiertas las necesidades más básicas. O sea, él está planteando que si la persona está sufriendo hambre, si está sufriendo frío, si no tiene abrigo, si tiene sed, esa persona no va a sentir la necesidad de cubrir la carencia o digamos, la motivación de pertenecer a un grupo, de indagar respecto de quién es él en relación a su entorno y de autorrealizarse. Eso no va a experimentar mientras no cubre las necesidades más básicas. Ahora, este comportamiento, vemos que es un comportamiento un tanto instintivo. O sea, la persona con un tema de instinto va a buscar cubrir su necesidad de hambre y no va a cubrir primero su necesidad de ser reconocido o de ser respetado. Así es como lo ve el mundo, y esto se mueve necesariamente por un instinto, el instinto natural del ser humano. Así funciona el ser humano en su calidad, digamos, natural. Y es por eso que este texto se vuelve tan complejo para nosotros. Se vuelve complejo aplicarlo.
Es imposible desde la lógica humana, porque así es como lo ve el humanismo. Y vamos a recordar de nuevo el versículo, dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Entonces uno piensa y dice, bueno, yo creo que si no tengo para comer, yo también busco esas cosas. Si no tengo para vestirme, yo también me enfocaría en resolver el problema de cómo me visto, ¿verdad? Pero Jesús nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas, serán cubiertas por el Padre. Entonces, hay una verdad que, si lo vemos desde una mirada humana, es difícil. Es difícil. En otras palabras, nos está diciendo que tu motivación principal, que el enfoque de tus esfuerzos, que todo lo que te mueve a ti, no sea tus necesidades básicas. Que realmente lo que a ti te mueve y te motiva sea buscar el reino de Dios y su justicia, entendiendo que lo demás viene del Padre. ¡Wow! Difícil. Para poder cumplir lo que Jesucristo nos está ordenando, porque este verbo, ¿cierto? Buscar primeramente, lo vamos a ver, es un mandato, es una orden, está en imperativo. Entonces es una orden, buscar primeramente. Lo vamos a ver en detalle. Y aquí es evidente hacernos una pregunta: ¿de qué manera estamos nosotros viendo el mundo? ¿Cómo estamos viendo el mundo nosotros? ¿Con una visión humana? Porque aquí hay una verdad: para poder entender lo que nuestro Señor nos está diciendo y para poder experimentarlo, para poder vivirlo, hay que vivirlo con una visión de reino. Hay que tener una visión de reino. O sea, nosotros tenemos una visión de reino, estamos viviendo conforme a esa verdad. Y ahí es bueno que nosotros reflexionemos y nos examinemos y digamos: ¿cómo estoy caminando yo? ¿Cómo yo camino cada día? Cuando yo pienso en mi persona, pienso que estoy delante de un Dios santo, delante de un Dios todopoderoso, delante del Rey de Reyes. Porque si yo creo que realmente soy hijo de Dios y lo que me dice nuestro Señor Jesucristo es verdad, entonces yo debería cada día caminar en plena confianza. Plena confianza de que hay un Dios todopoderoso que dice: eso lo veo yo. Yo me encargo de esas cosas. Él no nos está diciendo que no nos esforcemos, no nos está diciendo que no nos movilicemos, que no pongamos nuestra fe en acción. No nos está diciendo que nos quedemos sentados esperando que caiga del cielo la provisión. No es así. Lo que está diciendo es lo que podemos extraer de la palabra. Poner primero el reino de Dios en nuestra vida. Entonces, claramente Jesucristo no estaba hablando a incrédulos. Nuestro Señor no le estaba hablando a personas que no tenían fe. Nuestro Señor le estaba hablando a personas creyentes. Esto es para creyentes. El sermón del monte es para creyentes. ¿Podría alguien que no es creyente ver las cosas con una perspectiva de reino? Evidentemente no. Mire lo que dice Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. No es posible verlo si no ha nacido de nuevo. Uno a veces está frente a una persona que dice: estoy ya harto de todo esto, ya no puedo más, ya no sé qué hacer para poder sustentarme y sustentar a mi familia, quiero tirar todo, quiero renunciar a todo, quiero irme y buscar mejores oportunidades, ya no puedo más. Entonces, y eso es entendible, o sea, es algo que muchos experimentamos día a día. Aquí en la zona del campo es complejo, es muy complejo. Entonces, yo recuerdo cuando leo esto, no puedo ver, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y yo me imagino esa escena en cuando estaban algunos discípulos con Jesús y de repente él se transfiguró, ¿recuerdan? Se transfiguró. Aparecieron Moisés y Elías y todos quedaron con la boca abierta
y su rostro resplandecía y él estaba transfigurado, y yo creo que Jesús lo que estaba de alguna manera diciéndole es, échenle un vistazo, échenle un pequeño vistazo a lo que es el reino de Dios. Esto es un pequeño vistazo, es como abrió la cortina un poquito para que ellos quedaran deslumbrados y vieran lo que se viene, lo que es el reino de Dios, lo que significa Jesucristo y su gloria. Entonces, yo creo que eso les bastó a ellos para quedar llenos durante un tiempo. Entonces, yo digo, si nosotros pudiéramos quizás tener esa pequeña visión, ¿cierto? Quedaríamos con la boca abierta y diríamos, sí, mi caminar ahora va a ser distinto. Yo voy a caminar pensando en que realmente soy parte del reino de Dios. Y si soy parte del reino de Dios, es porque hay un rey. Y ese rey tiene todo en su mano, todo le pertenece, todo es de él. Entonces, cuando nacemos de nuevo, podemos ver el reino de Dios, y esa declaración no solo nos habla de lo venidero, sino que de lo que está establecido, de lo que es hoy. Toda la dimensión del reino de Dios la podemos ver de cierta manera cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces, en este texto principal, no os afanéis por lo que habéis de comer, vestir, ¿cierto? Y beber, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos habla muchas verdades, pero vamos a tratar de alguna manera, resaltar o quizás analizar 3 verdades que son muy amplias. Uno, que no debemos ser como los del mundo. Él dice, no os afanéis, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, no los del reino, los gentiles. Esa es una verdad y es compleja. Esa es la primera verdad, que no debemos ser como los del mundo, que no debemos ser como los incrédulos. Él lo está diciendo. No os afanéis por eso, porque ellos buscan estas cosas, pero ustedes no lo deben hacer así. ¿Y cuáles son las razones? Primero, porque los del mundo no tienen fe en Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe no hay conversión, sin fe no hay nuevo nacimiento, sin fe no somos hijos de Dios, sin fe no tenemos nada. Nada podemos hacer sin fe. Porque los que son del mundo son enemigos de Dios. Por eso también Jesucristo nos está diciendo, no os afanéis por esas cosas. Porque los gentiles, los del mundo, las naciones, ellos buscan estas cosas. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los del mundo son enemigos de Dios. Mire lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Nosotros a veces escuchamos la siguiente reflexión o la siguiente queja. ¿Por qué a los que no son cristianos les va tan bien? ¿Por qué a los que no son cristianos son tan prosperados? ¿Por qué? Entonces, nosotros a veces nos cuestionamos, o algunos se cuestionan esta realidad. Y es porque nosotros no somos del mundo. Nosotros no estamos llamados para disfrutar de todos los deleites que hay en este mundo. No estamos llamados acá a vivir cómodamente y establecernos como que el mundo fuera todo para nosotros, como que la fuente de nuestra felicidad, de nuestro gozo, de nuestra comodidad. Eso no es lo que tenemos, lo que hay para nosotros aquí en este mundo. Aquí en este mundo para nosotros hay trabajo, el trabajo del reino.
Entonces, nosotros no podemos esperar que al ser hijo de Dios, nosotros vamos a vivir más cómodamente que los del mundo y ser más prosperados materialmente que los del mundo, porque entonces no estamos entendiendo lo que significa ser del reino. No lo entenderemos, sino no lo vemos desde la manera correcta, desde la perspectiva correcta. ¿Y por qué otra razón no debemos ser como los del mundo? Porque no debemos afanarnos poniendo nuestras necesidades antes que a Dios. Y esto es tremendamente importante. No podemos afanarnos poniendo nuestras necesidades antes que a Dios. Eso es exactamente lo que Jesucristo, nuestro Señor, le está diciendo a los discípulos. Buscar primeramente el reino de Dios antes que cualquier otra cosa, antes que todas sus necesidades. Bien, vamos a recordar aquí en este punto al profeta Ageo. El profeta Ageo le envía un mensaje de parte de Dios a los judíos, específicamente a Zorobabel y a Josué, que era sumo sacerdote. En Ageo capítulo 1, versículo del 5 al 9, Ageo capítulo 1, versículo del 5 al 9 dice: pues así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Nuevamente, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Miren lo que dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo, porque no es lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. La casa de Jehová estaba desierta, estaban puestos los cimientos, y ahí quedó, como por 15 años. Y ellos decían: es que no es el tiempo. No es el tiempo de edificar la casa del Señor. No es el tiempo de edificar el templo. No es un buen tiempo. No es el mejor tiempo. Hay otras cosas que son más importantes que tengo que hacer. Tengo que primero edificar bien mi propia casa. Así decían ellos. Tengo que hermosear mis jardines primero. Tengo que ampliar mi casa primero. Tengo que afirmar bien el techo para que no me moje. Tengo que hermosear mi casa. En ese tiempo, y como lo dice la palabra, habían casas artesonadas, habían casas hermosas, parecían palacios, parecían mansiones las casas, mansiones. Y la casa del Señor estaba botada, estaban solamente los cimientos. Pero ellos decían que no era el tiempo, porque todavía faltaba terminar la casa. Es lo que nos pasa a nosotros a veces. Me falta terminar mi casa. Primero tengo que ponerle el piso a mi casa. Primero tengo que ponerle puerta a mi casa. Y el Señor dice: no, eso no es lo más importante. Tú primero tienes que, dice ahí, edificar casa, porque mi casa está desierta, mi casa está abandonada, porque ustedes están anteponiendo sus propias necesidades antes que a mí. Entonces el Señor nos habla fuertemente a través de esta palabra que Ageo le llevó a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo, por supuesto. Y sus casas parecían palacios, y sus casas estaban todas decoradas, adornadas. Habían llevado a un arquitecto, le habían pagado a un arquitecto ahí, y el arquitecto les hizo casas preciosas, hermosas. Estoy pensando cómo serían estos tiempos, ¿verdad? Pero la casa del Señor puede esperar, mi casa está primero. Entonces el Señor le dice: sí, y por eso sembréis mucho y recogéis poco, por eso coméis
y no os saciáis. Por eso bebéis y no quedáis satisfechos. Por eso ustedes se visten y no se calientan. Y por eso el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y dice la palabra: sube al monte, anda a buscar la madera y edifica mi casa. Esfuérzate y busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y yo todo lo demás lo añadiré. Entonces, dice acá, yo pondré en ella mi voluntad. Reedificar casa. Y yo pondré en ella mi voluntad. O sea, la voluntad de Dios, Él la va a poner en nuestros corazones. Él la va a poner en nuestra vida. Él va a traer y suplir todas nuestras necesidades en la medida en que nosotros pongamos primero a Él en nuestras vidas. A Él lo pongamos en nuestras vidas. Esto es mucho más profundo, por supuesto, de lo que vamos a tocar en este momento, porque hay otros puntos que tenemos que abordar. Pero Dios se desagradó del egoísmo de su pueblo y Él cerró su mano, por lo cual el pueblo comenzó a tener escasez, porque no pusieron a Dios antes que a ellos mismos. Número 2, no podemos ser como los del mundo, ¿cierto? No podemos ser como los del mundo, pero también nosotros tenemos un Padre en los cielos que conoce nuestras necesidades. Esa es la otra verdad que nos está diciendo Jesucristo. Dice: no os afanéis, ¿cierto?, con lo que hay de comer o beber o vestir, ¿cierto? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿cierto? Pero vosotros tenéis un Padre que está en los cielos. Hay un Padre que está en los cielos. Y Él conoce todas vuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. ¿Cómo no las va a conocer? Por supuesto que las conoce. No tan solo las necesidades de los que ya son sus hijos, sino que las necesidades de toda su creación. Todos los seres humanos y todos los animales y todo lo que Él ha creado, ¿cierto? Él conoce sus necesidades. Entonces, como Él conoce nuestras necesidades, Él en el principio estableció, ¿cierto?, un contexto en el cual todas las necesidades estaban cubiertas. Él cubrió todas las necesidades de Adán y Eva. Él preparó de manera perfecta un lugar para el hombre, para que él no tuviera que preocuparse por el sustento, sino que él tuviera que cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto?, ir, multiplicar, sojuzgar. Él es el Señor en los cielos, Él reina, ¿cierto?, en los cielos, y Él quería que Adán reinara y señoreara la tierra. Él puso a Adán para señorear, ¿cierto?, sobre los animales, sobre toda la creación. Pero Adán prefirió obedecer a una voz ajena, que cumplir su labor de señorear, como Dios lo había puesto aquí en la tierra. Había un lugar que Jehová había preparado para el hombre, con amor, por supuesto. Miren lo que dice Génesis, capítulo 2, versículos de los 8 y 9. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién lo hizo? Jehová Dios. Él plantó el huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había tomado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, miren lo que hizo nacer, todo árbol delicioso a la vista. Y no tan solo a la vista, por supuesto. Todo árbol delicioso, bueno para comer. Eso hizo Jehová Dios. Miren lo bueno que es Él. Adán nunca le exigió a Jehová nada. Nunca le dijo, sí, mira Dios, tú me pusiste aquí en este huerto, pero necesito que cubras mis necesidades. Necesito que tú plantes árboles, algo me tienes que dar para poder sobrevivir, ¿no? Dios se encargó de todo. Él creó a los animales, Él creó a los peces en el mar, Él plantó un huerto, Él puso en el huerto de Edén a Adán y a Eva, Él hizo crecer árboles deliciosos, buenos para comer, ¿cierto?, agradables a la vista. Él le dio todo, todo estaba cubierto. No teníamos por qué
haber pasado por necesidades. No había nada que pedirle al Creador, porque había puesto todo delante de Adán y Eva. Todo. Dice ahí, plantó un huerto al oriente, puso al hombre en ese huerto, y dice, Jehová hizo nacer árboles deliciosos en medio del huerto, también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El huerto de Edén fue plantado por Dios de forma directa, una maravillosa muestra de amor, y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es un huerto? Un huerto es un lugar no de grandes dimensiones, que está pensado para sustentar una familia. O sea, esa es la idea de un huerto. Es un lugar que no tiene grandes dimensiones, no es como obviamente una ciudad, y está pensado para que ese lugar esté lleno de frutos, lleno de alimento, de verduras, de distintas cosas. Todo lo que la tierra pueda producir puede estar dentro de ese huerto, y esa familia puede sustentarse abundantemente. Usted entra a un huerto y hay solamente pasajes, porque todo lo demás está cubierto por ese huerto. Hay de todo tipo de alimento sano, que nace de la tierra, que fue creado por Dios. Entonces, el sustento era abundante, pero el sustento era para una familia, para la familia de Dios, porque el huerto es para una familia. Entonces podemos entender de alguna manera que Jehová veía a Adán como parte de su familia. Jehová veía a Adán como parte de su familia. Tú vas a señorear aquí, en esta creación, en mi creación, tú vas a señorear. Pero Adán y Eva despreciaron esa posición, esa honra, esa bendición abundante que Dios le estaba proporcionando. Entonces, como ellos desobedecieron y se dejaron persuadir por la serpiente, vino sobre Adán el castigo relacionado con lo que estamos hablando. El castigo relacionado con el sustento, con las necesidades. Miren lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, no porque yo quiera hacerlo, porque tú desobedeciste. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, polvo volverás. Entonces aquí hubo un cambio rotundo y completo de parte de Dios en relación al sustento y en relación a muchas cosas más. Pero atendiendo al tema y al punto que estamos tratando, Adán se perdió la gran bendición que estaba delante de sus ojos, de ser sustentado completamente por el Padre. Entonces, ya la situación iba a ser totalmente distinta. El hombre perdió la bendición de ser sustentado, y ahora, producto de su desobediencia, de su pecado, él ya no va a poder disfrutar de la plenitud que tenía Dios para ellos, sino que su sustento será y aquí hay un verbo que quiero una palabra que quiero destacar en el original, dice itzamón, es en hebreo, itzamón, o sea, será con dolor, será con pesar, será con dificultad, será con mucho pesar. Mire, dice aquí la palabra en el versículo que recién leímos, dice, con dolor comerás de la tierra todos los días. Es la misma palabra. Sabón, dolor. Y después dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Estamos hablando de la misma palabra, con dificultad. Ya no es con las facilidades, ya no es de una manera gloriosa y quizá plena como podía haber sido, pero no lo fue, sino que ahora, como dice la palabra en hebreo, con itzamón. ¿Aquí qué significa itzamón? Dolores,
trabajo fatigoso, preocupación. Y es la misma palabra que se usa para Eva. Usa la misma palabra tanto para Adán como para Eva. Itzabón. A Eva le dice, aumentaré los dolores de tu embarazo y de tu parto. Es la misma palabra. Aumentaré los dolores. Itzabón. La misma palabra. La raíz de este término significa, la raíz, no ese término, la raíz, deriva de un término que significa entristecimiento, significa pesar, pesar. Al hombre le pesó, y hasta el día de hoy nos pesa la transgresión, nos pesa la desobediencia de Adán hasta el día de hoy nos pesa. A la mujer aumentaré los dolores de tu preñez, de tu parto, de tu embarazo, en gran manera. Le pesa. Y al hombre, con el sudor de tu rostro. Y la tierra te dará espinos y cardos. Y vas a tener que sacar los espinos y los cardos. Te va a costar. Te va a quedar raspado, va a quedar ensangrentado. Te va a costar. No va a ser fácil. Porque tiene que pesar. Tiene que pesar. Porque este mundo no puede ser el mundo perfecto ni el mundo feliz para aquellos que han sido llamados por Dios, porque este mundo está en pecado, porque este mundo está en maldición. ¿Qué podemos esperar de un mundo que está bajo esa maldición? Entonces, ya nada de lo que el hombre natural haga para asegurar su sustento y cubrir sus necesidades va a proporcionarle verdadera dicha. Ya no nos va a proporcionar verdadera dicha. No podemos pensar que vamos a vivir dichosos con tan solo cubrir nuestras necesidades básicas, con tan solo comer. El mundo probablemente sí, porque no han experimentado el gozo que experimentamos nosotros. El mundo probablemente va a decir, no, yo con comida y abrigo estoy feliz. No, nosotros queremos más. Nosotros queremos alimentarnos, ¿cierto?, de la palabra de Dios, de la presencia del Señor, experimentar el gozo del Señor, ¿cierto? Invocar su nombre, adorarle, alabarle. Eso es lo que finalmente llena nuestras vidas. Entonces, aquí podemos recordar un poco lo que dice Eclesiastés, lo que dice Salomón, ¿cierto? Que la verdadera satisfacción o el verdadero fin del ser humano es buscar a Dios, es obedecerle, guardar su mandamiento, ¿cierto? Porque todo va a ser aflicción de espíritu. Todo ahora es vanidad y aflicción de espíritu para nosotros. Si estamos lejos del Señor, si no tenemos una vida en el Señor, todo va a ser afán, aflicción, vanidad, aflicción de espíritu. El amor de Dios no es comprensible de una manera humana, no lo es. Humanamente las personas no buscan a Dios porque en realidad ellos aman el mundo. Y el tercer punto que podemos traer de estos versículos de nuestro Señor Jesucristo es que debemos procurar el reino de los cielos y Dios se encargará de cubrir las necesidades. Entonces teníamos que no debemos ser como los del mundo, que tenemos un Padre, ¿cierto?, que está en los cielos, que conoce nuestras necesidades, pero que también debemos procurar el reino de los cielos. Y Él se encargará de cubrir las necesidades. Nuestro Señor dice textualmente, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Aquí hay otro verbo que es seteo, un verbo griego, seteo, estamos en el Nuevo Testamento. Seteo es un verbo presente, es un verbo imperativo también. Y aquí es donde el Señor nos está diciendo, procura. Busca es procura en el original. Tienes que procurar el reino de Dios, primeramente, el reino de Dios. O sea, trabaja en eso, esfuérzate en eso. Mira lo que significa procurar, hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Sinónimo de procurar, intentar, pretender, tratar, esforzarse, proponerse, emprender, proyectar. O sea, no es buscar el reino de Dios con nuestros ojos, no es solo eso, es procurar el reino de Dios en nuestras vidas,
que se manifiesta en nosotros y que lo podemos experimentar, al punto de que nosotros podamos ser parte del reino de Dios y vivir conforme a cómo viven los hijos de Dios. ¿Cómo procuramos el reino de Dios en nuestras vidas? Como dice nuestro Señor Jesucristo. Orando, por supuesto. ¿Y qué oración es la que el Señor nos dice? La oración modelo. Venga a tu reino, venga a tu reino. Debemos desear el reino de Dios. Debemos desear el reino de Dios. Y que venga a nuestras vidas, primeramente, a nuestras vidas. ¿Cómo también lo podemos hacer? Siguiendo a Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, queremos procurar el reino de los cielos, busquemos a Jesucristo. Porque Él es el camino para el reino. ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia? Viviendo como hijos de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Así debemos resplandecer con la luz de Cristo en nuestras vidas. Viviendo en el Espíritu. Porque la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu para poder vivir una vida de reino. De lo contrario, no podemos. Como decíamos en un principio, si no somos verdaderos hijos de Dios, si no hemos nacido de nuevo, no podemos vivir como hijos de Dios. No podemos vivir en el Espíritu. Predicando, dice ahí la palabra, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando apareció Juan el Bautista, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Jesús también, cuando inició su ministerio, arrepentidos, lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Él está entre vosotros. Él está entre vosotros. Y si tenemos dudas de eso, recordemos lo que Jesús respondió cuando él lo cuestionaron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Bueno, porque el esposo está entre ellos. Y mientras está el esposo, hay que celebrar. No hay que ayunar. O sea, yo estoy aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Porque Jesucristo estaba aquí. Como dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo más podemos procurar el reino de Dios? Haciendo la voluntad del Padre. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, queremos entrar en el reino de los cielos, estamos procurando el reino de los cielos, hagamos la voluntad del Padre. Hagamos la voluntad del Padre. Y viviendo en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor, dice la palabra. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces aquí, hermanos, la palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Quizás rompe un poco la forma en la que los seres humanos vivimos. Porque nosotros tenemos, obviamente, como personas naturales, ese instinto que nos moviliza, ¿cierto?, a buscar el sustento, a buscar resolver nuestras necesidades, a cubrir las cosas más necesarias que tenemos. Nosotros tenemos frío, vamos y corremos y no nos vamos a aguantar el frío, tenemos que buscar la manera de cubrirnos, tenemos hambre, también buscamos el agua. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Entonces hay un alimento del cual también tenemos que nutrirnos, que no es el pan necesariamente. Hay que alimentar el cuerpo, pero tenemos que alimentar nuestro espíritu también. Tenemos que alimentarnos de la palabra, de la presencia del Señor. Como le decía el diablo cuando quiso tentar a Jesús, le dijo, después de 40 días sin comer, sintió hambre.
Y el diablo le dijo, bueno, ¿tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan y aliméntate. Y Jesucristo, ¿cómo le respondió? Con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces nosotros debemos vivir conforme a esa verdad, conforme a esa realidad, pero tiene que ser una realidad para nuestra vida. ¿Cómo hacemos para vivir conforme a esa verdad si no es una verdad de nuestra vida? Nosotros tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Debemos buscarlo con todo nuestro corazón, llenarnos de su presencia, debemos arrepentirnos. Si hay alguna persona que no es hija de Dios, pero que está atendiendo este mensaje y ese mensaje está tocando su corazón, es porque Dios está llamándolo, es porque Dios quiere hacer una transformación en su vida, es porque Dios quiere llevarlo de tinieblas a la luz, es porque Dios quiere manifestarse poderosamente en su vida y quiere salvación para él. El que oye la palabra de Dios y su corazón es estremecido, si está sintiendo algo en su corazón, porque esta palabra no vuelve vacía, porque la palabra de Dios es poderosa, ¿cierto? Eficaz. Es como una espada de dos filos, ¿cierto? Penetra, llega, duele, reveste nuestras vidas, nuestros pensamientos, empieza a provocar algo en nosotros, una incomodidad y más que una incomodidad. Sentimos un vacío cuando no conocemos al Señor, no hay esperanza. En mi familia se vivió una tragedia hace pocos días tremenda, una tragedia muy terrible, porque la verdad es que las personas cuando no conocen al Señor no tienen esperanza, están vacías y se desesperan y colapsan. Porque creen que cuando sufren sus necesidades están completamente plenos, y no es así. Nadie puede estar pleno si no conoce al Señor, si no es un hijo de Dios. Si el Espíritu de Dios no muere en nosotros, jamás vamos a encontrar ninguna plenitud en esta tierra. Entonces, nosotros, las personas que quieren experimentar todas estas cosas, tienen que buscar arrepentimiento, tienen que entender ¿quiénes somos nosotros frente a un Dios santo? Un Dios santo que es el Rey de Reyes. Hay un reino que quizás no podemos ver, pero que podemos experimentar, que podemos disfrutar, y que el Espíritu Santo nos va mostrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces nosotros, de aquí en adelante, tenemos que entender que cada paso que demos lo tenemos que dar con una perspectiva de reino, con una visión de reino, entendiendo quiénes somos delante de Dios, porque ya nosotros no somos de este mundo, y si nosotros no somos de este mundo, hay un Dios todopoderoso que nos va a sustentar, porque esas son promesas, ahí hay una promesa. Jesucristo nos está prometiendo eso, buscar el reino de Dios y su justicia, y el Padre proveerá, cubrirá todas esas cosas, el abrigo, lo que hemos de comer y de beber. O sea, debemos estar profundamente quizás desesperados. No, Jesucristo nos está diciendo que no desesperemos, que no desfallezca nuestro corazón, que no sintamos que es momento de tirar por la borda todo, que es momento de renunciar a todo lo que hemos logrado aquí, en este lugar, sino que Él nos está diciendo que debemos vivir confiados en Dios, confiados en que Él suplirá todas nuestras necesidades, todo lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Y conforme nosotros vamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, vamos a ir ordenando nuestras prioridades, y así como ese psicólogo del mundo, humanista, hizo un orden en las necesidades y estableció una jerarquía de necesidades, así nosotros también tenemos que establecer una jerarquía de necesidades a la luz de lo que somos, hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las necesidades más profundas, más críticas, más necesarias para nosotros? Llenarnos del Señor, buscar el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, está por sobre todas las cosas. La palabra nos dice en muchos pasajes, me puede faltar el alimento, me puede faltar todo, incluso, bueno, si tiene que venir la muerte, que venga la muerte. Pero yo soy del Señor, Él es el dueño de mi vida, Él reina en mi corazón. Y si Él reina en mi corazón, y el Señor, Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estableció que yo debo morir
de hambre, bueno, voy a morir de hambre porque Él lo estableció. Pero Él cumplirá su promesa. Si yo soy un hijo de Dios, Él hará conmigo como a Él le plazca. Y Él sabe qué es lo necesario para mí. Si hay un tiempo que yo tengo que pasar necesidades, bueno, tengo que pasarlas. Porque el rey de ese reino en el cual yo estoy dentro y pertenezco, lo ha determinado así. Yo no tengo por qué contender contra Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no me has dado toda la abundancia que buscando en la palabra puedo encontrar ahí? ¿Cierto? Y me tomo de ese versículo, y los otros versículos, como no me gustan, los dejo de lado. Pero ese versículo habla de abundancia, entonces ese es mi versículo favorito. Y los otros versículos, no, esos versículos no son para mí. Entonces, así no debe ser, hermanos, así no debe ser. Yo tengo que establecer mi propia jerarquía de necesidades. Y Dios, Él cubre todo, pero mis necesidades no deben estar enfocadas en lo humano. Mis necesidades no deben ser las necesidades naturales. Mis necesidades deben ser las necesidades espirituales. Porque o si no vamos a andar en la carne y no en el espíritu. Y nosotros debemos andar en el espíritu. Vivir en el espíritu. Y en el espíritu, cuando yo despierto, tengo hambre, pero no hambre de pan. Yo no tengo hambre de pan cuando despierto, tengo hambre de la palabra, ¿verdad? Tengo hambre de la palabra. Ese es hambre que yo experimento cuando despierto. Digo, voy a los pies del Señor, voy a arrodillarme, voy a inclinar mi rostro, voy a buscar su presencia, voy a buscar su rostro, yo voy a invocar su nombre. Ese es el hambre que debemos experimentar nosotros. No abrir los ojos y decir, tengo hambre, voy a comerme 3 sándwiches. No, yo tengo hambre del Señor. Voy a buscar su presencia y llenarme de Él y saciarme de Él. Y luego veré cómo satisfago mis necesidades carnales, mis necesidades humanas. Luego veré qué le echo al pan. Pero primero tengo que llenar mi vida de la presencia de Dios, buscarle en oración en cada momento de mi vida, fortalecerme en el Señor, en su palabra, alimentarme de su palabra. Y Él se encargará de suplir todo lo demás. Y recordemos lo del pasaje de Ageo. El Señor quiere que nosotros le demos la prioridad a Él. Lo primero, el Señor. Lo primero, el reino del Señor, las cosas del reino, trabajar para su reino, cansarnos en las cosas de Él, poner nuestros esfuerzos en que se expanda el reino de Dios, porque para eso estamos aquí nosotros, para eso es que el Señor nos ha dado vida, para vivir una vida del reino, no una vida natural. Entonces, recordemos, no busquemos el reino de Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido por el Padre. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor mío, porque tu palabra nos habla en todo tiempo, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tú eres bueno con nosotros, Señor mío. Reconocemos, Padre, que tú siempre te encargas de cubrir todas nuestras necesidades. Tú eres fiel con nosotros, Señor mío. Siempre has sido fiel desde el primer día de nuestras vidas, Padre Santo. Por eso estamos aquí hoy, sanos, fortalecidos, Señor amado. Pero ahora tenemos otro alimento, el cual deseamos, que es el alimento de tu presencia, de tu palabra, de tu espíritu. Bendito Dios, gracias te damos porque esta palabra nos recuerda muchas cosas, muchas verdades, bendito Dios, y nos hace reflexionar respecto de cuáles son nuestras prioridades, de a cuáles cosas nosotros les estamos dando más énfasis, en qué actividades y cosas estamos gastando nuestros esfuerzos, bendito Dios, y cuáles son las motivaciones que impulsan nuestras vidas, bendito Padre, porque así como las personas del mundo se mueven por impulsos y por motivaciones, nuestros impulsos y motivaciones vienen de ti. Tu Espíritu Santo nos influencia y nos impulsa a hacer tu voluntad, bendito Dios. Te agradecemos, Padre Santo, porque tu palabra es pertinente, porque tu palabra es poderosa, porque tú nos estás hablando cada día de nuestras vidas, bendito Dios. Agradecemos, Señor mío, tus bondades, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu abundancia, Padre Santo, para con nosotros, tu infinita misericordia que es abundante, Padre Santo, tu bondad
maravillosa que has tenido con nosotros, personas pecadoras, personas injustas, bendito Dios. Pero te agradecemos por Jesucristo, porque el justo murió por los injustos, porque Él vino a justificarnos delante de ti. Y ahora podemos estar reconciliados contigo, bendito Dios, por medio, Señor mío, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió y derramó su sangre por nosotros, bendito Dios, para hacernos justicia delante de ti, para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque así tú nos amaste, bendito Dios, y así tú nos estás llamando, Señor mío, a ser parte de tu reino. Bendito Padre, te damos gracias, Señor amado, por lo que harás en nuestra vida, por lo que estás haciendo, porque sabemos que seguirás proveyendo para todas nuestras necesidades, bendito Dios. Te damos a ti toda la honra, gloria y alabanza. Gracias, bendito Dios. Gratitud para ti, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor mío. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén.